de esta inversión. Para respirar aire puro, lo más razonable sigue siendo escaparse al campo. Hoy arranca en Madrid una feria con lo mejor del turismo rural. Son 11.000 metros cuadrados repletos de propuestas. Desde la ruta de las fortificaciones en Ciudad Rodrigo llegamos en un periquete a Asturias. Aquí nada mejor que un culín de sidra. Los de la tierra lo hacen con el método tradicional y para los que no son tan mañosos también hay opciones. Es un escanciador eléctrico que es más portátil y es un poco, digamos, para casa. Este es para que desde casa podamos tomar sidra sin tener que ensuciar. Cerca está Galicia, que este año pone el toque dulce. Por 16 euros el kilo podemos elegir entre 24 variedades. Es la de castañas, la de frambuesa con crema de queso, de chocolate con nueces, de chocolate con trufa. El turismo gastronómico se completa con catas del mejor aceite cordobés y una vez bien comidos a hacer deporte, desde tiro con arco a circuitos de ruedas o simuladores de piraguas. Y bueno, si nos queremos subir de una manera vulgar, pues nos caemos, entonces hay que subir con un poquito de maña, colocar primero un pie, colocarse y enderezarse como si estuviéramos en el agua, ¿no? Y remando al parque de Monfragüe en Extremadura, donde divisar aves. Este año además los que visiten la feria podrán contratar online más de 100 casas rurales a buenos precios. Se han hecho célebres